Muy buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a ver o repasar el tema de la sesión número 4. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo podemos resolver, de cómo puedo hallar yo los constantes de una función exponencial, ¿de acuerdo? Entonces, para esto presento el siguiente ejemplo. Me dice acá, por ejemplo, cantidad de días y la cantidad de contagiados por una cierta epidemia. Entonces, por ejemplo, acá me dice que en el día 3 tengo 14 contagiados, en el día 8 tendría 32 contagiados. De acuerdo a estos datos, me pide hallar de qué manera puedo representar por una función exponencial dichos datos. Entonces, para eso voy a poner que la cantidad de días vendría a ser el X y la cantidad de contagiados vendría a ser la otra variable Y. Y o también llamada el F de X. Por lo tanto, yo acá, para hacerme más familiar a una ecuación para tener los X y los Y como ejes, entonces voy a poner el Y, ¿de acuerdo? Entonces ya teniendo ahí, mi objetivo principal es determinar el valor de la y del b para poder expresar esta ecuación exponencial. Entonces, para ello, yo voy a ir reemplazando los valores del x y del y. Para la primera ecuación voy a tener lo siguiente. Y va a ser igual a ¿quién? Al a multiplicado por el e viene a ser el épsilon, que es una constante numérica, aproximada de 2.5485. Entonces, multiplicado por el épsilon elevado al b por el x. Pero el x, ¿cuánto vale? Miren, vamos a ir reemplazando. El x vendría a ser el 3 y el y vendría a ser el 14. Entonces, en vez de este y, yo lo voy a reemplazar por un 14. Y en vez del 3 del x voy a reemplazar por el número 3. ¿De acuerdo? Ahí ya tengo una ecuación que 14 va a ser igual a por e elevado b por 3, podría ponerlo 3b. ¿De acuerdo? Entonces yo acá tengo una ecuación exponencial. Y cuando yo tenga ecuaciones exponenciales y quiera determinar los valores de ellas, necesariamente me tengo que ayudar del tema que habíamos visto en la clase pasada, que son los logaritmos. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo aplico los logaritmos? Como yo tengo este exponente, y para que un exponente baje a ser un coeficiente, tendría que aplicar logaritmos. Entonces, ¿qué logaritmo debo aplicar? Para yo poder aplicar el logaritmo, yo tengo que fijarme de la base de esta potencia. Como acá el épsilon es la base, este épsilon viene a ser la base, entonces yo tendría que aplicar un logaritmo que su base sea el épsilon. Significaría que yo debería poner así, ¿no? Logaritmo de e. Pero recuerden que el logaritmo de e es lo mismo a decir logaritmo natural, ¿de acuerdo? Se puede reemplazar por un logaritmo natural, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, con eso, diría acá, como tengo como base el épsilon, debería aplicar entonces el logaritmo natural, ¿de acuerdo? Entonces, para eso, para que la ecuación no se altere, debería entonces a ambos miembros poner el logaritmo natural, ¿de acuerdo? Entonces, mira cómo va quedando mi ecuación. Logaritmo natural de 14 sería igual al logaritmo de a por 3. Por propiedad de logaritmos, yo tengo que si dos logaritmos se están multiplicando, la base b, ¿a qué era igual? ¿Recuerdas? Claro, al logaritmo de a en base b más el logaritmo de b en base b, ¿sí? ¿Recuerdas entonces? Ok, entonces eso voy a aplicar esta propiedad acá, ¿no? Entonces la otra parte bajaría logaritmo de 14 igual al logaritmo, ¿de quién sería? A ver, logaritmo del primer factor, que sería el a, más, ¿qué cosa? Más el logaritmo natural de el épsilon elevado a la 3b. ¿De acuerdo? Entonces ya aplicamos esta propiedad.
Siguiente propiedad. Veo un exponente. Y hay una propiedad de los logaritmos que me dice qué cosa, que el logaritmo de a en base b elevado a la n, ¿a qué era igual? ¿Recuerdas? Esto va a ser igual que el exponente que hacíamos pasaba a multiplicar. ¿Recuerdas? Ok, entonces n por el logaritmo de a en base b. Esta misma propiedad lo vamos a aplicar, ¿te das cuenta? Ok, entonces, ¿cómo sería? Logaritmo natural de 14 igual a logaritmo de n de a más, ahora sí aplicamos la propiedad, esto que está como exponente pasa a multiplicar. Entonces, ¿qué me quedaría? 3b logaritmo natural de e. Pero recuerda también otra propiedad acá, que si yo tengo logaritmo de una base, en esa misma base, ¿a cuánto va a ser igual? ¿Recuerdas esto? Era igual a 1. Como esto es logaritmo natural, significa que en la base cae el épsilon, por lo tanto esto vendría a ser 1. ¿Qué me queda entonces? Acá sería logaritmo natural de 14 igual a logaritmo natural de a más 3b, ¿de acuerdo? Entonces, por el momento ya me quedo con esta ecuación, ¿sí? Ya tengo mi primera ecuación, ¿de acuerdo? Voy a hacer lo mismo con los otros dos valores que tengo, el x8 y el y32. Entonces, voy a borrar esta parte, recuerda estas mismas propiedades, vamos a ir aplicándolas, ¿sí? Ahora veamos. Reemplazo nuevamente los valores del x y del y. ¿Qué voy a tener? El y, ¿cuánto vale? 32. Entonces voy a tener 32 va a ser igual a ¿quién? Al a por el épsilon elevado a la b multiplicado por el x. Pero el valor del x, ¿cuánto es? Es 8. ¿De acuerdo? Entonces, mira, reemplazo por el 8. Tengo una ecuación exponencial. Para poder resolver, ¿qué tengo que hacer? Aplicar logaritmos, ¿correcto? Entonces, ¿qué voy a tener? Mira, sería logaritmo natural. ¿Por qué logaritmo natural? ¿Por qué? Porque tengo como base al épsilon. Entonces, logaritmo natural de 32 es igual al logaritmo, ¿no? Logaritmo natural de a que multiplica l y b por 8 sería 8b, ¿de acuerdo? Entonces, mira, nuevamente, tengo la multiplicación, por lo tanto, aplico la primera propiedad que vimos, tendría acá logaritmo natural de 32, que sería igual a logaritmo natural de a, ¿qué cosa? Más, correcto, más el logaritmo del épsilon elevado a la 8b, ¿sí? Nuevamente, ¿qué propiedad voy a aplicar? Que si yo tengo un exponente en un logaritmo, este pasaría a multiplicar. Tendríamos entonces logaritmo de 32 sería igual a logaritmo natural de a más el número que está en exponente pasa a multiplicar 8b por el logaritmo natural del épsilon. ¿Qué habíamos dicho? Logaritmo natural de épsilon en base a épsilon sería ¿cuánto? 1. Por lo tanto, tendría la otra ecuación que logaritmo natural de 32 va a ser igual al logaritmo natural de a más 8b. Y esta vendría a ser mi segunda ecuación. Ahora también nosotros ya vimos lo que eran sistemas de ecuaciones. Si yo tengo dos variables y dos ecuaciones, entonces fácilmente puedo calcular sus valores. Entonces hagamos eso.